could give a title colocaría to this sermon, I would say, la primera venida the first coming anuncia announces la segunda venida. the second coming. Que usted sea capaz That you might be able de ver la segunda venida de Cristo to see the second coming of Christ mientras celebra la primera venida. while we are celebrating the first coming. Vuelvo y repito. Let me say it again. Ser capaz Being able de celebrar la segunda venida, to celebrate the second coming, de disfrutarla, to enjoy it, de proclamarla, to proclaim it mientras se celebra while we are celebrating la primera venida. the first coming. Y por eso escogí este pasaje de Isaías. And that is why I chose this passage in Isaiah. Vamos a leerlo del 1 al 7. Let's read from 1 to 7. Invito a que se ponga de pie si puede. Leemos la palabra en nombre de nuestro Dios Trino. Let us read in the name of our God. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Wow. Si el celo de Jehová If the seal of the Lord causó la primera venida, caused this first coming, el celo de Jehová the seal of the Lord va a causar ¿qué? is going to bring upon the second coming. Thank you. La segunda venida. Tú puedes tomar asiento, oremos. Señor, gracias. Bendice tu palabra. Prospérala, Señor. Sorpréndenos. Tenemos expectativa de milagros, maravillas, prodigios. Glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje en Isaías This passage in Isaiah nos invita a usar la imaginación. invites us to use our imagination. Recuerde que esto se escribió 600 años antes de Cristo. This was written about 600 years before Christ was born. Y si usted se colocaría en 600 años antes de Cristo, And if we place ourselves 600 years before Christ, el pasaje the passage habla de algo que pasó un siglo antes it speaks of something that happened centuries before para los que estaban en la época de Isaías. for those who were in the time of Isaiah. Y luego habla de algo que sucede And then it speaks of 600 años después, 600 years after, es con la venida de Cristo. which is the coming of Christ. Y luego habla de otro, And then it also speaks of de la another, segunda venida de Cristo. of the second coming of Christ. Y todo esto en el mismo pasaje. And all of this is in the same passage. Entonces, imagínese usted la que las personas sintieron cuando escucharon esta palabra.
We can imagine what people felt when they read this word. Entonces comencemos con lo primero. Let us begin with the first part. Zabulón y Neftalí Zebulun and Naphtali son las tierras del norte is the land of the north cuando conquistaron la tierra de Canaán. when they conquered the land of Canaan. Y fue las dos tribus And it was the two tribes, y más las otras del norte plus other ones from the north, que los asirios tomaron that the Assyrians took en el año 722 antes de Cristo. in the year 722 before Christ. Entonces, cuando habla de angustia, So when it's speaking of anguish, cuando habla de dolor, when it speaks of distress, está hablando algo que todo el mundo conocía en la época de Isaías. it is something that everybody knew in that time of Isaiah. Cuando las 10 tribus del norte fueron invadidas When the 10 tribes of the north were invaded y fueron tomadas por el imperio asirio. and were taken by the Assyrian Empire. Y no solamente vinieron y hicieron guerra y destruyeron, They didn't only come and wage war and destroy it, sino que trajeron gente de otro lugar they also brought people from other lands y los colocaron ahí. and they placed them there. Algo parecido que resuena hoy en día con la guerra de Israel y Hamás. Something similar of what is taking place today in Israel. Por eso le dice la tierra de Galilea. That's why it says the land of Galilee, Gentiles, la tierra de los gentiles. the land of the Gentiles. ¿Por qué la tierra de los gentiles? Why was it the land of the Gentiles? Porque los asirios Because the Assyrians trajeron gente de otra parte brought people from other lands y los colocaron ahí. and they settled there. Y hasta el día de hoy And until today, vemos lo mismo. we see the same thing. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesucristo? What does this have to do with Jesus? Por eso en Mateo 4, That is why in Matthew chapter 4, cuando dice que Jesucristo comenzó su ministerio when it says that Jesus began his ministry en Galilea, in Galilee, tierra de los gentiles, land of the Gentiles, en la misma tierra de Nabulón y Zebulón y Neftalí. at the same land that is spoken of in Isaiah, Zebulun and Naphtali. Entonces, cuando dice que la luz brilla en la oscuridad, When it says that the land shines in darkness, es la capacidad it's the capacity de mostrar lo que hay. to show what there is. Cuando dice los que caminaban en la oscuridad, When it says those who walked in darkness, le voy a dar un ejemplo de lo que es caminar en la oscuridad. I am giving you an example of what it is to walk in darkness. Cuando nuestro dolor When our pain nos enceguece, blinds us, cuando nuestro trauma when our trauma nos enceguece, blinds us, cuando la crisis when crisis nos enceguece, blinds us, andamos en oscuridad. we walk in darkness. Porque, ¿qué hace la oscuridad? What does darkness do? Nos separa de los demás. It separates us from others. Y cuando nos acercamos a los demás, And when we get close to others, ¿qué es lo que hacemos? what do? Herimos We hurt ourselves y herimos a los demás and we hurt others con nuestras palabras, with our words, con nuestras acciones, with our actions, porque estamos en la oscuridad. because we are in darkness. No sé si me están entendiendo. I hope you're understanding. Entonces, Isaías comienza Isaiah begins hablando de algo que usted y yo vivimos hoy en día. speaking about something that you and I know this Tiempos day, de guerra. times of war. Nosotros, la población humana, The human population, los 8 billones, 8 billion people, sufrimos el dolor, el trauma de la guerra. we suffer from the pain and trauma of war Y todas sus expresiones. and all its expressions. Usted a lo mejor no estará peleando en Ucrania You may not be fighting in Ukraine right o now, estará peleando en Palestina con los Hamas and you may not be fighting in Palestine o en algún país africano, or on any other country,
pero vemos en toda parte del planeta But we see in all parts of the planet los resultados de la guerra, de la opresión. the results of war and oppression. Los desplazados, Those who are displaced, los adictos a la droga, those who are addicted to drugs, los adictos a la violencia doméstica, those who are addicted to domestic todos violence, los males que sufrimos. all the ill things that we suffer from. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice cuando la luz alumbra las tinieblas? What is the Bible saying when it says that light dissipates darkness? Alumbra, It shines, Muestra. it illumines, it shows. entonces la luz Light permite ver nuestro estado allows us to see in which state we are, y nos capacita and it enables us para vivir en medio to live in the midst de la crisis of the crisis bajo el gobierno de la luz, under the government of light, no bajo el gobierno de las tinieblas. not under the government of darkness. No sé si me están entendiendo. Are we understanding? Ahora, ¿cómo se expresa eso? How is that expressed? Se lo voy a explicar más adelante. I will explain that later. Entonces, cuando dice el versículo B, el camino del mar, What? el 1B, el 1, 9:1, camino al mar. Oh, when in verse 9:1, when it says on the way to the Sí. sea, Ese era el camino que llevaba a Damasco. it was the light that it was the way that to Damascus. Ese era el famoso camino de los reyes It was the famous road of the kings que conectaba el norte y el sur that connected the north and the south, sobre el comercio. and where the commerce took place. Versículos 3 y 4. Verses 3 and 4. Multiplicaste la gente, You have multiplied the nation, aumentaste la alegría como en la siega. and you increase its joy. Al quebrar el pesado yugo. We And, broke the heavy yoke. Okay. For you have broken the yoke of his burden En el día de Madián. in the day of Midian. Aquí Isaías hace otra referencia. Isaiah makes another reference. Jueces capítulo 6. Judges chapter 6. Cuando Gedeón When Gideon vence a los medianitas. fights against the Midianites and he overcomes them. Y Isaías les recuerda eso al pueblo de su época. And Isaiah is reminding them to the people of his time. Volviendo a hacer la referencia de la oscuridad y la luz. Again, making reference to darkness and light. Expresado en la guerra, en la opresión. The darkness expressed in war and oppression, Y la luz expresada en la liberación. and light expressed in freedom. W.A. Tozer W.A. Tozer tiene una expresión muy interesante. has an expression: Lo más importante de mi vida the most important thing of my life es lo que pienso de Dios. is that which I think of God. Dallas Willard Dallas Willard va un poquito más allá con la misma idea. goes a little further with the same idea. Lo más importante de mi vida The most important thing of my life es lo que pienso de Dios is what I think of God y las imágenes que tengo de Dios. and the images that I have of God. ¿Por qué estos dos dijeron esto? Why do these two men say that? Porque usted y yo nos convertimos Because you and I are convert. en lo que adoramos. You and I become what we worship. Si usted adora un Dios de amor, If you worship a God of love, usted es capaz de amar a los demás. you are able to love others. Si usted adora un Dios enojado, If you worship an angry God, usted se convierte en una persona enojada.
you become an angry person. Si usted adora a un Dios confiable, If you praise a God that you can trust in, usted es una persona que es capaz de confiar. then you are a person that can trust. Pero si usted adora a un Dios que no es confiable, But if you worship a God that is not trustworthy, uno es ansioso we become anxious y controlador. and we become controlling. Porque el Dios que adoro Because the God that I worship, no es confiable. it's not trustworthy. Como Dios no resuelve, Because God does not solve my problems, entonces yo tengo que resolverlos. then I have to solve them. Me convierto en controlador. And then I become the one who is controlling. William Temple William Temple dijo una expresión muy interesante. said a very interesting expression. Las imágenes negativas de Dios The negative images of God nos llevan a una religiosidad terrible. the negative images of God takes us to a religiosity that is terrible. Muy religioso, sí, Very religious, pero terrible en sus relaciones. but not healthy in their relationship. ¿Por qué? Porque Why? se adora a un Dios que no es el de la Biblia, Because we are worshiping a God that is not of the Bible. hay una distancia entre las imágenes que decimos que creemos There is a distance between the images that we say we believe in y las imágenes que tenemos en el corazón sobre Dios. and the images that we have in our hearts about God. La famosa frase china, The famous Chinese saying, la distancia más larga es the longest distance is de la cabeza ¿a dónde? from the head to the heart, Es la distancia más larga. is the longest distance. Porque en la cabeza tenemos un concepto de Dios, Because in our heads we have a concept of God, pero en las emociones but in our emotions expresamos, we express Peter, otro concepto de Dios. a different concept of God. ¿Y cómo las expresamos? And how do we express that? Por lo que sentimos For the things that we feel cuando nos suceden crisis. when we are in a crisis. Le doy un ejemplo. Let me give you an example. Cuando me sucede algo terrible When something bad happens y me empiezo a preguntar por qué, and I start asking the question, why, Dios me está castigando. why is God punishing me? Eso muestra That shows lo que en realidad creo de Dios. what I really believe of God. ¿Cuáles son algunas de las imágenes que tenemos en el corazón? What are some of the images that we have in our hearts, images of God that we have in our hearts? Que Dios es rígido, That God is a rigid God, que Dios es indiferente, that God is indifferent, que Dios es incompetente. that God is incompetent. Una imagen muy famosa hoy en día, A very famous image nowadays, cuando la gente dice, ¿dónde está Dios? when people say, where is God? En la medio de la guerra, In the midst of war, en medio de la pandemia, in the midst of the pandemic, una expresión an expression de que creen en su corazón que Dios es incompetente. that shows in the heart that God is not competent. O la imagen de que Dios es un ser lejano, Or sometimes we may have the image that God is a faraway God, que no está interesado. that He's not really interested in us. O que Dios es un Dios defraudado de mí. Or that God is a God that is disappointed in me. Enojado, He is angry against me, listo para... that He is ready to punish me. Isaías da Isaiah gives us 10 imágenes 10 images que confrontan that confront las imágenes de Dios. the images that we have, the images of God. Mire lo primero que dice, The first image, que
en medio de la guerra y la batalla, that in the midst of war and battle, cuando dice que los soldados y los mantos manchados de sangre, when it talks about the soldiers and their clothing stained with blood, eso es la muerte y la guerra, that is death and war. y dice, será pasto para el fuego. And he says, it will be grass that will feed the fire. ¿Qué está diciendo Isaías con esa ilustración? What is Isaiah saying with that illustration? Que cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, That when Jesus returns on his second coming, no va a haber más guerra. there will be no more war. Entonces, ¿cómo puede usted y yo interpretar la guerra hoy en día? How can you and I interpret today's the war that has taken place today? ¿Cómo puedo yo tratar con mis emociones? How can I deal with my emotion? ¿Dónde está Dios? Where is God? ¿Por qué la guerra? Why wars? ¿Por qué Dios no termina esto? Why doesn't God end this? Se nos olvida que las guerras We forget sometimes that wars son el resultado de nuestro accionar de seres humanos. is the result of our actions as human beings. La misma guerra que causa un divorcio, Same wars that cause a divorce. la misma guerra que causa que alguien, un padre o una madre abandone la familia, It's the same war that causes for a parent to abandon the family. la misma guerra que produce un familiar contra otro peleando, The same war that takes place when family fight against each other. la misma guerra que sucede cuando vecinos pelean, And the same war that takes place when two neighbors fight. cuando las iglesias se dividen, When there are divisions in churches. lo mismo. It's the same kind of war. Es nuestro accionar It is our actions expresando expressing que estamos en la oscuridad. that we are in darkness. Y Dios And God se revela en medio de la oscuridad. reveals himself in the midst of darkness. Entonces, la primera venida de Jesucristo The first coming of Christ, ofrece, como cantamos, it offers us, as we were singing, perdón forgiveness para nuestra injusticia. for our injustices. ¿Cómo hago yo para interpretar la guerra entonces? How do I interpret war then? How should I interpret war? Señor, gracias Lord, thank you por el perdón for the forgiveness de nuestra violencia of our violence. y gracias porque tú regresas And thank you because you're coming back y vas a terminar con la guerra. and all war will cease. No sé si ve la diferencia. That's the difference. En vez de ahogarme en el dolor, Instead of drowning in my pain ¿dónde está Dios? and asking where is God ¿Por qué tanta injusticia? and asking why is there so much injustice, Ver la luz. and to see instead, to be able to see the light Gracias por tu perdón, and say thank you for your por forgiveness, tu muerte en la cruz, for your death on the cross, por venir la primera vez for coming the first time para pagar por nuestras oscuridades, to pay for our darkness, porque tú regresas. because you are coming back. Entonces usted puede interpretar la guerra You can we may interpret war, y puede sentirse fuerte and you can feel strong, y puede tener esperanza. and you can be hopeful. Usted puede abrazar a su familiar You will be able to hug your family que es violento. that is violent, Usted puede interpretar su contexto and you may interpret their context en violencia in violence y decir, and be able to say, Señor, gracias por el perdón que tú das. Lord, thank you for the forgiveness that you give us. Gracias por tu nacimiento. Thank you for having come to this world. Gracias por venir y humanizarte. Thank you for having taken the form of a human man Y pagar por nuestras violencias. and
pay for our Porque hay violence. esperanza. Because that gives us hope. Hay esperanza para mi familiar, There is hope for my family, aunque esté en oscuridad. even though they may be in darkness. No es meter la cabeza en la tierra, It is not that I will be putting my head inside the ground. no es negar la realidad de oscuridad, It is not to accept that there is darkness. no es esconderse de la oscuridad, It's also not hiding from the darkness. es abrazar la oscuridad It is instead to embrace darkness con el perdón, con la obra de Jesucristo. through forgiveness and the work of Christ, Porque ese es el plan de Dios. because that is God's plan. Luego mire, segunda imagen que Isaías da. The second image that Isaiah gives us, Principado sobre su hombro. there will be a kingdom over his shoulder. Versículo 3 y 4. El principado sobre su hombro. ¿De qué está hablando principado sobre su hombro? Principado sobre su hombro. And the staff of his shoulder, the rod of the oppressor. ¿Qué es lo que quiere decir principado sobre su hombro? What does it mean, the rod of his oppressor? No, principado. El principado, o sea, la autoridad de Cristo, The staff of his shoulder, la autoridad de Cristo, the staff, the authority of Christ, el gobierno de Cristo. the government of Christ. ¿Cómo gobierna Cristo hoy en día? How is Christ ruling today? ¿Cómo gobierna Cristo hoy en día? How is Christ ruling today? En medio de la oscuridad, In the midst of oppression, con el perdón, with forgiveness, con la esperanza, with hope, con el amor, with love, con la fe. with faith. Si usted dice, ¿cómo es posible que Cristo esté gobernando hoy? How, if you may ask, how is it possible that Jesus is ruling, reigning today En medio de la maldad, in the midst of evil, en medio de la violencia, in the midst of violence? está gobernando He is ruling porque hay perdón, because there is forgiveness, porque hay esperanza, because there is hope, porque hay fe because there is faith, y porque ofrece paz and because he offers peace en medio de la oscuridad. in the midst of darkness. Eso es reinar. That is to reign. ¿Por qué es reinar? Why is it reigning? Porque si la oscuridad reinara, Because if darkness was governing, no hubiera qué, then there will be no light, no amor, there will be no love, no esperanza, there will be no hope. no fe, no fe, No what? fe. Oh, no faith, Deja el teléfono quieto para que no fe, no faith. no paz. I'm getting the words from No, you. no paz. No peace. Ahí está el gobierno de Cristo. There is the government of Christ. No sé si usted está escuchando eso. Are we listening to that? De yo ver a mi familiar, From seeing my family, de yo ver mi situación from seeing my situation, y de yo poder tener fe y esperanza. and to be able to have faith and hope, Poder sentir la paz del Señor. and to be able to feel the peace of the Lord, Poder amar and to be able to love en medio de la tensión. in the midst of the crisis. Eso es gobernar. That is to rule. Porque la gente interpreta hoy People interpret today que gobernar es that to rule or to no govern más hambre,
It's not for there not to be any more hunger, no más miseria, no more misery, no más guerra, and no more war, no más injusticia. and no more injustice. Pero la gente no recibe el plan de Dios. But people are not really receiving God's plan. Dios le place It pleases God, primero reinar con paz en medio de la guerra. first of all, to reign, experiencing his peace in the midst of war. Reinar con esperanza en medio de la desesperanza. To reign with hope in the midst of hopelessness. Reinar con fe en medio de la duda. And to reign with faith amidst doubt. Reinar con amor en medio del odio. And to be able to reign with love in the midst of hatred. Dice, admirable. It says, Isaías 9:3, admirable. nueve tres. No, that's 5. Wonderful. Consejero, Counselor. Dios fuerte, Mighty God. Padre eterno, Everlasting Father. Príncipe de paz. Prince of Peace. ¿Qué imágenes son estas entonces? What are these images? Cuando viene la crisis, When crises come, ¿usted siente a Dios como admirable? do you feel God as wonderful? ¿Lo siente como consejero? Do you experience him as a counselor? ¿Como Dios fuerte? Do you experience him as a mighty God? ¿Como Padre eterno? Do you experience him as an everlasting Father ¿Como Príncipe de paz? or as a Prince of Peace? ¿O lo siente de otra manera? Or you feel God in a different way? Ahí donde vemos la distancia entre la cabeza y el corazón. There is where the distance between the head and the heart shows. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? What is Isaiah saying? Que nuestra imagen de Dios That our image of God debe reflejar el carácter de Cristo. should reflect the character of Christ. Cristo Christ revela quién es el Padre, reveals who the Father is quién es el Espíritu Santo. and who the Holy Spirit Y is. nuestras imágenes And our images y nuestras emociones and our emotions deben reflejar esa realidad. should reflect that reality of who God is. Que yo pueda ver a Dios admirable That I could see God as wonderful en medio de la oscuridad. in the midst of darkness. ¿Puede usted ver a Dios admirable en medio de la oscuridad? Can you see God as wonderful in the midst of darkness? Le doy un ejemplo, mire el hermano Francisco. Francisco is our example. En medio de la crisis está vivo, está In the midst funcionando. of the crisis, he is alive. Un milagro. He is a miracle. ¿En medio de qué? In the midst De toda la necesidad. of all his trials. Consejero. Counselor. ¿Qué es lo que hace un consejero? What is a counselor? Guía. En medio de A la oscuridad In the midst of darkness, no permite ver. the darkness does not allow us to see. La luz muestra lo que hay. Light shows what there is. La luz es consejera. Light is a counselor. Entonces, en medio de mis crisis, In the midst of my crisis, si yo veo a Dios como un consejero, if I see God as a counselor, si lo siento como un consejero, if I feel him as a counselor, voy a escuchar su voz para poder navegar. I will be able to hear his voice and able to go ahead. Lo más terrible en la oscuridad es The worst thing in the dark is no saber para dónde voy, not being able to know where I'm going, no saber qué hacer,
not being able to know what to do, ¿Cómo resuelvo el problema? not being able to know how to resolve the problem. Pero si tenemos un Dios consejero, That is why we have a God who is a counselor. hay solución. So there is solution, ¿Sí o no? help. Dios fuerte. Mighty God, Si enfrentamos gigantes, if we can face giants, tenemos un Dios fuerte. it's because we have a mighty God. ¿Expreso yo eso en mi corazón? Am I expressing that in my heart? ¿O expreso yo un Dios Or am I expressing a God who is no mighty? Padre eterno? Everlasting Father. Si Dios es Padre para mí, If God is a father for me, también quiere ser Padre para quién? He also wants to be the father of others, Aquellos que están en oscuridad. those who are in darkness. Entonces yo los debo de ver I should see it. como, como los ve Dios. I should see a person who is in darkness as a person who has God sees that person. Príncipe de paz. Prince of Peace. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Of the increase of his government and peace there will be no end. Y aquí está hablando de qué? De los dos reinos o de las dos venidas. And here, this verse is speaking of the two comings. No hay medida There is not a measure para el amor, for love, para la esperanza, for hope, para la fe for faith que Dios está mostrando hoy en día. that God is displaying nowadays. So, lo dilatado de su imperio, Of the increase of his government, la cantidad de amor que Dios está en la cantidad de perdón. the abundance of love and forgiveness that the Lord is displaying No tiene límite. is without limits. Cuando usted vea la maldad del mundo, When you see the evil of the world, vea también la sobreabundancia del perdón de Dios. you should also see the abundance of God's forgiveness. Entonces, Cristo está gobernando ahora Christ is ruling today por la cantidad de perdón que sale todos los días. through the abundance of forgiveness that we experience every day. Y va a gobernar cuando regrese, And he will rule when he comes back, cuando termine con todo lo que es la guerra y la injusticia. when he will finish with all that is injustice and all the wars. El versículo 7 dice, Verse 7 reads, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. the zeal of the Lord of hosts will perform this. Qué lindo es ver que Dios está presente, It is good to see that God is present. que no está lejano. He is not far away. ¿Por qué Dios está presente? How is God present? Porque hay perdón, porque me han perdonado. Because there is forgiveness, because he has forgiven me. So, si usted ha experimentado el perdón de Dios, If you have experienced God's forgiveness, es porque Dios está presente en su vida. it's because God is present in your life. Si usted ha experimentado el amor de Dios, If you have experienced God's love, es porque Dios está presente. it's because God is present. Qué lindo es sentir y ver la cercanía de Dios. How good it is to feel and see the closeness of God En medio de la violencia in the midst of violence. y poder entender And be able, it is good to be able to understand que el amor de Dios por nosotros that God's love for us va a cumplir sus planes.
will fulfill his plans. El celo de Jehová de los ejércitos hará The esto. zeal of the Lord of hosts will perform this. Va a regresar a Cristo It will bring Christ back para que termine lo que Cristo comenzó. for him to finish what he has begun. So, para terminar, To finish, mire sus emociones look at your emotions en esta Navidad. during this season of Christmas. ¿Qué le dicen sus emociones What is your emotions telling you de lo que usted cree quién es Dios? of what you believe who God is? Y haga un alineamiento con Isaías, And do an alignment with Isaiah's, porque eso es lo que Isaías hace con este pasaje. because that's what Isaiah does in this passage. Corrige las deformaciones He points out to the deformations de las percepciones que tenemos de Dios, of the perceptions that we have about God, para que podamos ser sanados en nuestros so corazones that we may be healed in our hearts, y podamos brillar, and that we may shine gobernar and to govern en medio de la oscuridad. in the midst of darkness. ¿Gobernar con qué? To rule and govern with what? Perdón, With forgiveness, esperanza, with hope, amor, with love, fe. and faith. Con eso se gobierna hoy. With that is how we are going to govern nowadays, today. Oremos. Let us pray. Señor, gracias Lord, thank you, porque hay perdón because there is forgiveness para la maldad de hoy, for the evil of today, para nuestra maldad. for our evil. Gracias Thank you por ese perdón. for that forgiveness. Gracias. Thank you. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Permítenos